43, cuando dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo ellos veían señales y maravillas? Después de haber venido el temor reverente a Dios, ¿verdad? Cuando uno está en el temor de Dios en su corazón, todo se relaciona a Dios, todo está enfocado en el Señor, y todo lo que se mueve alrededor puede ver la mano de Dios en su vida. ¿Se da cuenta? Cuando estamos de espaldas al Señor, muchas veces le atribuimos a la ciencia, a la casualidad, a las personas, a las circunstancias. Pero acá dice: temor de Dios, señales y maravillas. Y luego viene y dice, 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El temor de Dios, lo que hace, solamente el temor de Dios nos hace que nosotros podamos mirar y compartir de una manera no egoísta, de una manera humilde y común para todos, mirando la necesidad de los demás y pudiendo compartir de esa manera. 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dígame usted, venga a su casa y repártalo con los que están a su costado, atrás, adelante. ¿Es fácil hacerlo? Difícil, ¿verdad? Difícil. Y sin embargo, yo me pregunto, en el tiempo de COVID, ¿cuántos milagros se han visto alrededor? Cómo la gente, porque hay diferentes labores, ocupaciones, profesiones, ingresos, formas de ganar dinero, pero había mucha gente que se ganaba el pan cada día de su trabajo. ¿Cómo podían vivir ese tiempo del COVID? ¿Cómo podían sobrevivir ellos? ¿Cómo podía sobrevivir una familia que ganaba semanalmente su dinero? Ya no trabajaba. ¿Cómo aquella persona dependiente que era despedida de su trabajo inicialmente se quedaba sin ingresos? La verdad que no nos explicamos, pero cuando hay temor de Dios en el corazón, nos damos cuenta que el que provee, ¿quién es? El Señor. ¿Y sabe? Estamos acá parados, estamos acá despiertos, bueno, sentados, pero ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios. Y porque el Señor ha puesto en nuestros corazones el ser agradecidos con Él. El cantar, el alabar al Señor, el querer intencionalmente escuchar su palabra, solamente es de un corazón agradecido delante de Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Y ese es el pueblo de Dios. Ahora yo quiero hablarle de una iglesia que atrae, una iglesia que conquista, una iglesia que agrada, que cautiva, una iglesia que encanta. Y no le voy a hablar de un tema diferente, le voy a hablar de los dos últimos versículos de ese pasaje. Hechos 2, versículo 46 y 47. Sígame con su Biblia, por favor, o de repente lo pueden proyectar. Si no, abra su Biblia, por favor, en Hechos 2, versículo 46 y 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por un lado estaban los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los que habían estado en el aposento alto, los que habían tomado su decisión en la predicación de Pedro, los que habían tomado su decisión, y muchos de ellos estaban ahí, tenían temor de Dios, compartían las cosas, vivían juntos. Y acá dice que perseveraban unánimes. Y la palabra perseverar es muy importante, ¿sabe? La palabra perseverar, porque la perseverancia solamente lo hace una persona, lo hace solamente una iglesia, una congregación que está buscando esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y la única manera de buscarla, de tener la llenura del Espíritu Santo, es cuando perseveramos en la búsqueda del Señor, ¿sabe? Una cosa trae a la otra. Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor ya nos dio su palabra. El que viene a mí, nosotros que le buscamos a Él nos llena de su Espíritu Santo. Entonces la perseverancia es importante, es muy importante, porque la constancia espiritual era clave en este medio y no era una fe emocional o momentánea, porque a veces podemos haber conocido a personas que venían a la iglesia y luego desaparecían, ¿verdad? O ya no volvían a venir, o eran muy inconstantes.
Hasta pudimos haber sido nosotros, hasta que después entendimos que el Señor tocó nuestro corazón para realmente conocerlo a Él. Antes pudimos haber escuchado de oídas, pero ahora nuestros ojos lo ven al Señor. Y pudieron haber pasado muchas cosas en nuestra vida. Cada uno tiene su testimonio, pero el Señor está buscando una iglesia llena del Espíritu Santo, y esa manera es cuando una iglesia está perseverando en su búsqueda en la presencia del Señor. Mateo 24:13, un pasaje escatológico, habla y dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que la salvación se pierde, por eso le dije que es un pasaje escatológico para un tiempo especial. Pero nosotros sabemos que debemos perseverar, ¿sabe? Cuando perseveramos estamos buscando esa presencia de Él, ese temor reverente de Dios, esa llenura del Espíritu Santo. Entonces la perseverancia es muy importante y debemos hacerlo diariamente. No se castigue ni se flagele cuando a veces quizás se olvida o deja de hacer su devocional un día. Vuelva a intentarlo, vuelva a esforzarse y vuelva a retomar el camino. No hay cargos de culpa o de conciencia. Vuelva a retomar el camino. Todos nos equivocamos, fallamos, nos olvidamos y cometemos errores. Pero vuelva a tomar el camino porque el Señor es fiel con nosotros. Una vida constante en Dios es un testimonio poderoso, ¿saben? Poderoso. Una vida perseverante en Dios es un testimonio que trasciende a muchas personas. Hay personas que vienen en la búsqueda de ayuda y antes de escuchar un mensaje, de escuchar una palabra, un consejo, ven a las personas y ya las van conociendo y reconociendo en su constancia, en su perseverancia. Y dicen, ¿por qué ellos pueden seguir de esa manera? ¿Por qué ellos pueden portarse de esa manera? ¿Por qué ellos siempre están buscando tender la mano a alguien que lo necesita? De repente les están pagando. Una vez cuando vino una pareja pidiendo ayuda, no conocía a Cristo, me dice, pastor, ¿cuánto es la consulta? ¿Te das cuenta? Porque así son los ojos afuera. Cuando no conocemos a Cristo, pensamos que todo es dinero, todo es conveniencia. Pero cuando perseveramos en el Señor, nuestra vida cambia y es transformada. Por eso, ¿de qué manera? Para el mundo es locura amanecerse 6 horas, de 11, 7 horas hasta las 6 de la mañana alabando al Señor, orando, buscando su presencia. Es locura para ellos, ¿verdad? Pero para nosotros no es así, ¿cierto? Entonces el versículo 46 comienza diciendo perseverando, pero luego dice unánimes. Y es muy interesante porque la palabra unánimes, la palabra unidad y unidad espiritual refleja el corazón de Dios. La unidad no se consigue por casualidad o por accidente. La unidad no es algo fortuito, que usted salió y ya se unió con alguien o van en el mismo sentir de pronto. No es así. Este pasaje dice que ellos perseveraban unánimes. Y en Juan 17:21 el Señor Jesucristo oraba y decía, para que todos sean uno. La oración del Señor Jesucristo delante del Padre le decía, Él pedía que todos sean uno, así como Él con el Padre. Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante, ¿verdad? La unidad viene, pero no es por casualidad. Es porque el Señor Jesucristo oraba por esa unidad de sus discípulos, de la gente que había conocido a Cristo y le había recibido. Y la unidad en la iglesia no es porque nosotros queremos estar unidos, porque el deseo, la intención es buena, pero eso no cambia a nadie, no transforma a nadie. La unidad solamente se consigue con el temor de Dios, en la presencia de Dios y cuando uno busca esa llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Podemos estar juntos, hasta usted quizás puede estar junto con una familia, con su familia en casa, pero no hay unidad. ¿Se ha dado cuenta? ¿O no puede ser así? Pasa, ¿verdad? Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar unidos. Hoy me contaba que había una hermana, me cuenta, me dice, pastor, ¿sabe? He conocido una parejita que me dice que ha llegado temprano a la vigilia. Y le he preguntado de dónde viene. Me dice, bueno, hemos venido de Tungazuca.
¿Sabe dónde queda Tungazuca? En el cono norte. ¿Los Olivos conocen? Ya no es ahí, es más allá todavía. ¿Conoce Comas? No es ahí, es más allá todavía. San Felipe, Retablo, Tungazuca. Es lejos. Es lejos. Hay personas que vienen de Santa Anita, personas que vienen de Villa El Salvador. Hay personas que vienen de Lince como yo y a veces llegamos tarde. Pero ¿sabe qué nos une? El amor de Cristo. Nos une y perseveramos en la presencia del Señor, en esa llenura, en ese temor de Dios reverente, ¿sabe? Eso es lo que nos une. Una iglesia que atrae, que conquista, que agrada, que cautiva, es una iglesia que persevera, que está unida. Una iglesia que busque esa unidad es una iglesia que impacta. Muchas veces lo que hablamos no trasciende tanto como con las cosas que hacemos. Por eso hay una frase que dice que nuestros actos hablen lo que queremos decir con nuestra boca. Y a nosotros nos van a conocer, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos en el trabajo, en los estudios, no solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, por lo que hacemos. La unidad no solo edifica la iglesia, también convence al mundo, porque esa unidad viene del Señor. Entonces, una comunidad dividida, ¿sabe qué pasa? Debilita el mensaje del Señor. Por eso es que muchas veces a un cristiano le dice, pero ¿cómo le vamos a creer? Mira cómo vive. ¿Cómo vas a escuchar? Mira cómo para peleando, para discutiendo. Una comunidad unida confirma el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nuestro testimonio es muy importante. Si buscamos esa unidad, buscamos esa perseverancia. El Salmo 133:1 es bastante conocido y lo escuchamos muchas veces y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y le vuelvo a decir, porque podemos estar juntos, pero de repente no hay armonía y no hay unidad. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a ser los motivadores, los que influencian, los influencers de Dios, para trascender en este mundo, ¿sabes? Para trascender primero en nuestra casa y luego en el lugar donde nos movemos. Pero además de la perseverancia, además de la unidad, el versículo 46 dice que ellos perseveraban unánimes, ¿dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, su vida religiosa, su vida de fe, no solamente lo pasaban en el templo. La iglesia no era solo un evento o una vida compartida. Se reunían públicamente también en lo cotidiano, ¿sabe? Porque de nada serviría una vida cristiana en el templo, pero cuando salimos de acá, somos otros. Somos otras personas, tenemos otro comportamiento, otras actitudes. ¿Será posible eso? ¿Qué dice usted? ¿Conoce a alguien así? No le diga y no le señale, por favor, pero la palabra nos confronta personalmente a cada uno de nosotros. Porque muchas veces tenemos una ganas de portarnos de tal manera. Pero el Señor nos enseña que debemos tener ese dominio propio, ese discernimiento, esa sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, perseverar, estar en unidad y una fe que se viva en todo lugar. El Evangelio se expande en relaciones, ¿sabe? En relaciones y relaciones reales, porque las casas eran casas de testimonio. Una iglesia muchas veces se busca, bueno, esta iglesia está en una avenida, en un lugar principal, un lugar estratégico, un lugar muy bueno. Pero hay iglesias que se desarrollan internamente. Hay sedes de nuestra iglesia que se desarrollan no con puerta a la calle, sino de manera interna, donde no hay carteles, no hay avisos. ¿Cómo esa iglesia puede ganar adeptos? ¿Cómo puede ganar gente para Cristo? ¿Cómo podría ser? ¿Sabe cómo?
con el testimonio de aquellos que asisten a esa sede o a esa iglesia. El testimonio de nosotros es muy importante, porque hay gente que siempre va a estar observando y va a decir: yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso que tú estás mostrando en tus acciones, en tus actos, en tu forma de hablar. Porque cuando venimos a Cristo, nuestra manera hasta de hablar cambia. ¿O no es así? ¿Seguro? Algunos dicen sí con los ojos cerrados. Se están hablando por mí seguramente. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias. Gracias. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy en día, en este momento, a estas horas, bueno, están durmiendo la mayoría de personas, pero cuando se levantan y todo el día estamos hablando de las elecciones, ¿verdad? Y con mucha razón, porque es la noticia del momento. Pero en todo tiempo nosotros debemos saber o iniciar o terminar la conversación diciendo: todo está en las manos del Señor. Te doy una noticia terrible, no le digo si pasó o no pasó por ti, no se trata de eso. Te doy una noticia. En los momentos más difíciles de la iglesia primitiva, fueron los momentos más gloriosos de los discípulos del Señor, ¿sabes? Porque cuando la iglesia era perseguida, es cuando ellos fueron por diversos lugares para llevar ese mensaje de salvación. Porque cuando los discípulos, mientras más hablaban de Cristo, más eran azotados, castigados, torturados y morían. Y en muchos lugares, cuando se habla de tiempos de crisis, muchas veces es porque vienen momentos de avivamiento, ¿sabes? Por eso no me olvido de esta frase muy profunda que me dijo un hermano cuando yo le preguntaba cómo estás, y él me dijo: bendecido en medio de las pruebas. Bendecido en medio de las pruebas. ¿Quién no pasa pruebas? Todos pasamos pruebas, todos somos probados. Y en medio de esas pruebas nosotros vamos a dar testimonio ¿de qué? De nuestra fe, de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Porque mientras más el cristiano está buscando tiempos buenos, nobles, tranquilos, en paz, de gozo y de alegría, ahí no se puede ver, no se puede medir la fe. Uno mismo no puede saber lo que realmente y ciertamente guarda en su corazón, ¿sabe? Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y así somos llamados para eso, para compartir y para sufrir con los que sufren y para ser hospitalarios con aquellos que buscan a Cristo, ¿saben? Perseverando en unidad y una fe que se vive en todo lugar. Pero además el versículo 46 no termina ahí, porque dice: comían con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón, con gozo en el corazón. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Y la sencillez habla de un corazón sincero, sin hipocresía. ¿Se da cuenta? El creyente es llamado a vivir sin hipocresía, sin máscaras, sin caretas. Porque la palabra hipócrita, se definía por aquellos artistas que se ponían máscaras, eran los hipócritas de ese tiempo, ¿verdad? Ahora nos conocemos a aquellas personas que dicen una cosa pero guardan otra cosa en su corazón. ¿Cómo se les conoce como hipócritas en el mundo? Pues nosotros los cristianos somos llamados a vivir con gozo, con alegría y sencillez de corazón, sin hipocresía, con un corazón sincero. La mala noticia es que nuestro corazón no lo entiende así, ¿sabe? Nuestro corazón no es así. Nuestro corazón es todo lo contrario. Es engañoso y es perverso. Y la única manera de que nuestro corazón sea quebrantado, cambiado, ese corazón de piedra sea cambiado, solamente necesita una operación quirúrgica de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna otra forma. No hay ninguna otra manera de cambiar nuestro corazón, ¿sabe? Solamente Cristo lo puede cambiar. ¿Usted puede creerlo? A ver si así se levantan los hermanos, se despiertan. ¿Usted puede creerlo? Amén. Amén.
El gozo es fruto del Espíritu Santo y una fe llena de gozo auténtico atrae. Una fe auténtica atrae. Es como un imán para los metales. La fe auténtica. La gente busca algo real, no busca cosas fingidas. Nosotros tampoco queremos nada fingido, ¿verdad? No nos gusta lo fingido, lo falso. Nos gustan las cosas reales. Nuestra fe tiene que ser real, auténtica. Tiene que ser una fe para vivir en todo lugar de esa manera, en la unidad y en la perseverancia. Es lo que dice el versículo 46. Y en 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Acá, para resaltar el testimonio de nuestra fe, es la sencillez y la sinceridad que debemos nosotros en el corazón tener gracias al Señor. Si usted identifica que hay algo que se relaciona con nuestra vida, tiene razón, porque todos de un grado mayor o menor guardamos y tenemos y nacemos de esa manera. Solamente Cristo puede limpiarnos, perdonarnos y puede cambiar nuestro corazón.